con la inauguración de la sede de Izquierda Unida Valdepeñas. Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir o por acompañarnos de forma online en este día que para todas nosotras es tan especial. Muchas gracias a mis compañeras Juana Caro, Juan Ramón Crespo, Ciudad Riego e Ismael González por participar en este evento, por acudir a nuestra llamada. De verdad es un auténtico honor teneros hoy aquí para compartir este momento con todas vosotras. Vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos difíciles en los que la militancia de izquierda se enfrenta a una polarización por parte de la derecha, de la extrema derecha y de los medios de comunicación pagados por grandes corporaciones y por la patronal, que genera una atmósfera de malestar y de enfrentamiento continuo. Tenemos que explicar a la ciudadanía qué es lo que ha cambiado en el panorama político. Y yo lo tengo bastante claro. La extrema derecha, el fascismo y el franquismo más recalcitrante se ha quitado la careta. Y utilizan los ingentes medios que disponen, televisiones, radios y periódicos que dan cabida en portada o en emisiones de prime time a argumentarios políticos negacionistas, racistas, xenófobos o clasistas. Y estos mensajes están calando en la sociedad. Hoy es el momento en el que se necesitan el esfuerzo de todas y todos, los que lucháis contra el discurso de odio, que os manifestáis por la importancia de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por la importancia de la clase obrera, del feminismo, del ecologismo, de la multiculturalidad y del respeto por los derechos humanos. La lucha de clases está vigente, más vigente que nunca, y se manifiesta en una implacable batalla de ideas, comunicacional y en nuevas estrategias imperialistas que abarcan desde las fake news a los golpes blandos y a la utilización de la desigualdad como arma de dominación pasiva. Pero hoy también es un día en el que damos nuevos pasos en nuestra lucha militante. Hemos abierto una sede nueva, con más accesibilidad, con más visibilidad y, por supuesto, lo más importante, con una asamblea fuerte, unida, que lleva muchos años trabajando por el bien de los valdepeñeros y valdepeñeras, luchando contra las injusticias, marcando agenda política, enorgulleciendo a la izquierda de la localidad. Y quiero hacer especial mención al trabajo institucional desarrollado por nuestras concejalas Juana Caro y Gregorio Sánchez, quien, por desgracia, no ha podido asistir y no ha podido acompañarnos por motivos laborales. Esta sede no solo será un nuevo hogar de nuestra organización, porque queremos compartirlo con la sociedad valdepeñera, para que aquí tenga espacio seguro y amable para reunirse, para trabajar, para compartir, para difundir su actividad, desde cualquier colectivo o asociación que nos lo pida. Un centro político, un centro cultural, un espacio de lectura, de estudio y de, por qué no, también un espacio para divertirnos, compartiendo momentos lúdicos, desarrollando actividades socioculturales, sin olvidar nuestra esencia, sin olvidar lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Y qué es lo que nos ha traído hasta aquí? Hasta aquí es la pervivencia de nuestras ideas y de nuestra memoria. Dentro de 4 días será el 90º aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Y aprovechando la inauguración de la sede, queríamos hacerle un especial homenaje a este, por desgracia, breve momento de nuestra historia, que tanto desarrollo trajo al pueblo español y que se vio truncado por un golpe de Estado genocida perpetrado por el franquismo, que hoy todavía mantiene su influencia política reflejada en la presencia de 52 diputados de extrema derecha en nuestro Parlamento. Creo que todo el mundo que está escuchándome conocerá los avances que hubo durante la Segunda República y tampoco quiero hacer un monográfico sobre ella. Prefiero compartir con vosotras algo que hace unos años me llamó mucho la atención. Es posible que sepáis que mi dedicación profesional es la enfermería y soy especialista en obstetricia y ginecología, también comúnmente llamado como matrona. Hace unos años, estando en un congreso, me topé con un artículo interesantísimo, en el que hablaba de la figura de la matrona en la Segunda República. Y espero no aburriros, pero hoy quería, en este día tan especial, dedicar mis palabras a mi queridísima profesión y cómo las matronas tuvieron un peso especialmente importante en la implantación del seguro de la maternidad vigente en la Segunda República
y de cómo este colectivo fue represaliado durante la Guerra Civil y el franquismo. El 26 de mayo de 1931, 42 días después de la proclamación de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, y a propuesta del ministro de Trabajo y Previsión, Largo Caballero, firmó el decreto en el que desde el 1 de octubre de 1931 estaría vigente el seguro de maternidad, el cual protegía a las madres obreras y aseguraba protección y reposo las semanas de antes y después del parto. Así pues, todas las mujeres trabajadoras de entre 16 y 50 años, ya fuesen viudas, solteras o casadas, quedaron aseguradas. Este seguro tenía que ser pagado por la obrera asegurada. 1,85 pesetas de cuota tenían que pagar. Claro, ahí estuvo la CNT, que rechazaba que este pago la tuviera que ser sufragado por la misma obrera. Pero bueno, podéis imaginaros que la ley del seguro de maternidad fue muy bien acogido por el colectivo de las matronas. Las condiciones insalubres en las que parían las mujeres en esos momentos eran terroríficas. En la mayoría de los casos tenían que parir en casa, ayudadas por familiares o por personas sin ningún tipo de formación. La morbimortalidad materna y fetal en esos momentos estaba disparada. Las matronas más mayores, con las que yo me he ido cruzando a lo largo de mi desarrollo y carrera profesional, decían que por esa época las mujeres tenían un dicho, y era que no quiero parir, no quiero morir. Por lo que este seguro, que por supuesto si hoy en día nos lo ofrecieran, pues nosotros nos posicionaríamos en contra, siempre luchando por nuestra sanidad pública, pero en aquellos momentos fue la salvación para muchas mujeres, ya que les aseguraba la presencia de una matrona durante el parto, un periodo de reposo previo antes de la fecha probable de parto y después del parto, así como un ajuar de instrumentos y medicinas que dispensaban las farmacias y que las mujeres se lo podían llevar a casa para que lo usaran las matronas el día que fueran a atenderles el parto en el mismo domicilio. Claro está, aún mejorando mucho lo presente que había en esos momentos, había todavía mucha desigualdad. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres y las obreras del territorio nacional estuvieron bien atendidas. Si vivías en grandes capitales, si vivías en grandes localidades o en grandes ciudades que contasen con varias matronas, tenías muchas más posibilidades de que te atendieran este colectivo profesional en detrimento de las obreras rurales. Esto lo seguimos viendo con otro tipo de cosas hoy en día. El empoderamiento que consiguió una figura femenina como la matrona ejemplifica los grandes avances conseguidos por las mujeres en aquella España republicana y progresista. Avances que durante la Guerra Civil y el franquismo se perdieron completamente. Un colectivo olvidado, pero que hoy en día podemos conocer gracias a diversos estudios, como los que la compañera Dolores Ruiz Verdún junto con Alberto Gomis, los cuales nos describen la realidad de este colectivo de las matronas durante la Guerra Civil y el franquismo, y que les recomiendo el libro de estos autores. Compromiso social y género, historia de las matronas en España, en la Segunda República, la Guerra Civil y la autarquía, que desarrolla mucho más esta información que les acabo de dar. Las matronas eran mujeres con estudios superiores a la media, independientes, con libertad de movimiento, muchas de ellas solteras, sin dependencia económica de un hombre, con colegios profesionales que dirigían ellas mismas. Vamos, el perfil perfecto de la represaliada por el franquismo. Y efectivamente así fue. Así fue. Al finalizar la guerra, cientos de matronas fueron represaliadas. Sus conocimientos sobre la anatomía y fisiología femenina las convertían en unas sospechosas para el régimen, sospechosas de provocar abortos o de difundir prácticas anticonceptivas. Otras muchas fueron detenidas y encarceladas mientras esperaban un juicio sin garantías. Algunas murieron durante la espera debido a las torturas recibidas. Las más afortunadas fueron absueltas, pero también muchas de ellas fueron condenadas en condenas que estuvieron oscilando entre la pena de muerte y los 3 años de prisión. La mayoría de las matronas encarceladas, además, fueron destinadas a las enfermerías de la prisión y fueron testigos de la violencia y las torturas, de las violaciones cometidas contra sus compañeras de presidio.
y salir de prisión tampoco representaba un futuro esperanzador para este colectivo. La dictadura se había encargado de embargar sus bienes. Algunas sufrieron destierro o no les permitieron volver a trabajar. Unas pocas participaron también en la resistencia política. Durante largos años de la dictadura utilizaron los medios que tenían a su alcance para defender los tímidos avances que había proporcionado la República. Empuñaron armas, ocultaron perseguidos, usaron la palabra hablada y escrita, atendieron partos. La vida a pesar de la guerra continuaba y algunas pagaron con la suya su osadía. Este es un dibujo muy rápido que he querido hacer de una profesión que no lo ha tenido fácil y que seguimos peleando. Y por supuesto, los republicanos, los comunistas, la gente de izquierda en general, también seguimos en la lucha. Y quiero despedirme de esta primera ponencia, si me permitís, con una palabra de la camarada Dolores Ibarruri, que pronunció el 16 de junio de 1936, y que hoy vuelven a estar más vigentes que nunca. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que permitir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos para acabar con el enemigo. Abajo los generales mafiosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. Vivan las bravas milicias populares, vivan las fuerzas leales que luchan al lado de los trabajadores. ¡Viva la República! ¡Viva la democracia! Abajo la reacción y abajo el fascismo. Muchas gracias a todos por escucharme y salud y República. Bueno, me gustaría dar paso a mi compañera, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Juana Caro. ¿Te puedes sentar aquí? Bueno, pues gracias a todos por venir, aunque algunos digan y me echen en cara que las cosas las voy a seguir leyendo, porque los nervios, como ya me conocéis, soy nerviosa, pero lo importante tiene que decirse, y para que lo importante se diga y no se olvide, prefiero leer y tomar mis notas a improvisar y que lo que realmente quiero decir no lo diga. Gracias por venir a todos, gracias por estar aquí, gracias a los que nos seguís desde las redes y no habéis podido venir. Gracias a todos los que habéis hecho posible que Izquierda Unida sea la tercera fuerza política de Valdepeñas. Gracias a todos, gracias a la Asamblea de Izquierda Unida, porque si la fuerza y el trabajo de la Asamblea, de todos los que trabajáis y participáis y nos ayudáis en la concejalía, el trabajo de la concejalía no sería posible. Gracias a las avanzadillas que buscaban un nuevo espacio donde debatir y trabajar, a todos los que buscabais ese espacio nuevo, más grande, donde seguir trabajando y donde seguir debatiendo. Pero sobre todo dejadme que dé las gracias a quien ha hecho posible la fuerza de esta Asamblea, la fuerza de Izquierda Unida, otra vez digo, la tercera fuerza política de Valdepeñas, a pesar de las zancadillas puestas en nuestro camino. Gracias a quien con gran parte de él somos y estamos. Gracias a Gregorio. Y quiero empezar mi intervención, quiero seguir mi intervención leyendo una parte de un contrato. No casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. No andar en compañía de hombres. Estar en casa a las 8 y a las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. No pasearse por las heladerías de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto, sin permiso del presidente del Consejo de Delegados. No fumar cigarrillos. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se encuentra fumando. No beber cerveza, vino ni whisky. Este contrato queda automáticamente anulado. Estas eran una de las condiciones que nos encontrábamos en un contrato de trabajo de una maestra de 1923.
El próximo 14 de abril conmemoraremos el 90 aniversario de la Segunda República Española, un antes y un después, en muchos aspectos de la vida de las personas de la época. Y en dos aspectos concretos que yo quisiera traer hoy, mujer y educación. Al final se nos va la de formación profesional, Alberto por enfermería y yo por educación. Aunque nos referimos a la Segunda República como un hecho político liberador y avanzado en muchos aspectos, tampoco fueron aquellos tiempos fáciles para los derechos de las mujeres, ni en España ni en el resto del mundo. Siempre condicionados por la ideología del momento, siempre discriminadas por el simple hecho de tener a las mujeres como sujeto de dichos derechos, siempre tratadas como moneda de cambio, objetos que los hombres han considerado merecedores o no de su ejercicio, como si fuéramos seres inferiores. Sabemos que no fue perfecta, pero sentó las bases y los valores para que las mujeres pudieran adoptar sin tutelas aquellas decisiones que considerasen mejores para su vida. 3 mujeres fueron elegidas por hombres como diputadas en 1931, Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. Encendieron el debate sobre el voto femenino, que terminó consagrándose en la Constitución y que pudo ser ejercido en 1933 para entregar el poder, curiosamente, a la derecha, que siempre les negó ese derecho. Otra avance importante para las mujeres fue la aprobación en 1932 de la Ley del Divorcio, que venía a desarrollar el artículo 43 de la Constitución, y fue también objeto de muchos debates. La mayor oposición, como siempre, provenía de los sectores más ligados a la Iglesia, que veían de esta forma mermado su poder y se lo tomaban poco menos que como un ataque a su institución. Sin embargo, la ley preveía una serie de supuestos para permitir la separación del matrimonio, derecho al divorcio, que aquellos que se negaron a apoyarlo ejercieron posteriormente cuando ellos consideraron. Claro ejemplo otra vez de cómo aquellos que han luchado y hemos luchado por impedir, cómo aquellos que han luchado por impedir los derechos de todas no han dudado en ejercerlos posteriormente cuando a ellos les ha interesado. Igual que pasó con la despenalización del aborto, por su parte llegó quizás demasiado tarde, en 1936. En Cataluña se aprobó un decreto, firmado por Josep Tarradellas, que permitía la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas, pero la guerra ya había llegado y su aplicación fue mínima. La ministra de Sanidad, Federica Montseny, primera mujer en conseguir un sillón en el Consejo de Ministros, intentó que se extendiera a todo el país, pero la oposición dentro del Ejecutivo era importante y grandes partes del territorio ya habían caído en manos de los sublevados. Durante la Segunda República, las mujeres se incorporaron a la vida pública de manera masiva. Fueron muchas las que salieron de sus casas para ganarse el pan. Fue muy notable el trabajo que realizaron los gobiernos republicanos en pos de la alfabetización de la sociedad, a través de las misiones pedagógicas. Esta labor educativa estuvo de manera importante representada por las maestras republicanas. Las maestras republicanas fueron unas mujeres valientes y comprometidas que participaron en la conquista de los derechos de las mujeres y en la modernización de la educación, basada en los principios de la escuela pública y democrática. Es importante rescatar en la memoria y relevancia a las maestras que trabajaron durante la Segunda República Española y que fueron piezas clave en la conquista de los derechos de las mujeres y la modernización de la educación. Este nuevo régimen, que se iniciaba en la primavera del año 1931, supuso un gran adelanto en materia de derechos para las mujeres, que aumentaron su participación en todos los aspectos, públicos y privados. Uno de los objetivos de la República era garantizar el derecho social de la educación. Se tenía que crear escuelas que liberaran el país del peso de la ignorancia y de la pobreza. Su modelo consistía en llevar a cabo una enseñanza única basada en el principio de igualdad. Una escuela pública obligatoria y gratuita, capaz de garantizar la desaparición de diferencias entre alumnado. Qué reciente nos suena, ¿verdad? Los profesores y profesoras eran las almas de las escuelas. Se creó un nuevo plan de formación en que hombres y mujeres estudiaban juntos y en el que el claustro de las escuelas de magisterio, por primera vez en la historia, también era mixto. La carrera de magisterio era una carrera corta, económica y con salida laboral, que permitió que las mujeres pudieran estar dentro del sistema público de trabajo. El legado de las maestras republicanas es hoy en día un referente de la educación, puesto que las investigaciones, ensayos, propuestas didácticas y pedagógicas que nos dejaron son más necesarias que nunca para impulsar un proyecto educativo en la construcción de un mundo democrático. Por eso, en los tiempos tan críticos como los que estamos viviendo, con un continuo ataque a la educación, con un continuo ataque a los derechos sociales,
que son fundamentales para el desarrollo de nuestra democracia y bienestar, debemos volver sobre nuestros pasos y recordar aquellos momentos en que lucharon para conseguir mayores cuotas de igualdad, de solidaridad y de justicia. Eran mujeres que fumaban, eran mujeres que iban en el metro, eran mujeres independientes, que chocaban en aquella época con el machismo tradicional. Además, no dependían de los hombres para vivir, no necesitaban casarse, tenían su propio dinero, tenían su propia vida. Con la llegada de la Guerra Civil Española, muchas de aquellas maestras tuvieron que partir al exilio. Otras, igual que las matronas, sufrieron la represión en silencio o fueron encarceladas. Dejadme que señale a Elena Tortajada, la cual adquiere el nombre en nuestra biblioteca. Maestra de la República y militante del PC. Falleció ejecutada mediante garrote vil en 1939. Maestra nacida en Valdepeña, fue militante destacada en el PC, detenida el 1 del 4 del 39. Ingresó en prisión con un hijo de 3 meses y con este cumplió 9 meses, fue ajusticiada en la prisión de Ciudad Real. Fue la primera mujer ejecutada a garrote vil en España, solo tenía 28 años. Otro ejemplo es el de Felisa Fernández García, ejerció la docencia en Puerto Llano. Tenía una sección en el periódico Tribuna Femenina. Su hija, Pasión Fernández, fue condenada a 20 años de cárcel por el mero hecho de ser hija de Felisa y enviada con su bebé a una prisión del País Vasco. La victoria de los sublevados en 1939 y el fin efectivo de la República supuso un importante retroceso en los derechos de todas las mujeres. Después de esos pocos años disfrutando de unos derechos civiles y políticos en casi igualdad con los hombres, fueron nuevamente relegadas al ámbito doméstico, una vez más escondidas de la esfera pública y de la decisión a las órdenes de sus padres y de sus maridos. Las mujeres españolas no volverían a disfrutar de una libertad similar hasta 1978. Aún así, su invisibilidad sigue manifiesta. No solo habría que repasar los libros, no solo habría que repasar las calles de nuestras localidades para ver dónde están, dónde aparecen, o en referencia a la educación, dejar que termine con una pregunta: ¿cuántos nombres de colegios, de centros educativos hay en vuestras localidades? ¿Cuántos hay en Valdepeñas? 1, María Luisa Navarro Margati. Por lo tanto, termino con un deseo: que la inauguración de este local sea base de partida de nuevas iniciativas para promover, entre otras, la emancipación femenina, hoy todavía amenazada por la desigualdad de género, por la explotación capitalista y por la contrarreforma neoliberal. Muchas gracias. Gracias, Juana. Muchas gracias por tus palabras. Me gustaría dar paso ahora a Juan Ramón Crespo, coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha. Lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir. Un placer que hayas venido aquí a acompañarnos. Y, pues, hombre, el placer, el honor, la satisfacción es mía por estar aquí con mis paisanos inaugurando una sede, como decíamos anteriormente, que tiene que ser un punto de encuentro y un punto de libertad también, un momento en el que desgraciadamente parece que no es un valor a defender y nosotras tenemos que estar ahí defendiéndolo. Hoy me decía Alberto de que las intervenciones fueran en torno a la Segunda República, teniendo en cuenta que el próximo miércoles lo vamos a celebrar, vamos a conmemorarlo. Y la verdad es que yo creo que le están dando un repaso muy importante y se lo han dado tanto Alberto como Juana, de lo que significó. Pero me gustaría darle una vueltecita a esto, porque la verdadera virtud de la República fue la capacidad que tuvo en aquel momento el pueblo de romper con lo que estaban gobernando, romper con la oligarquía, con las fuerzas reaccionarias, fuerzas que llevaban siglos gobernando en España. Y por primera vez en la historia se comenzó a gobernar en favor de la clase trabajadora. Los avances que hubo, que ha contado algunos Alberto, que los ha contado Juana, vienen a raíz de eso, de la capacidad que tuvo el pueblo español de arrebatarle el poder a la oligarquía y de democratizarlo. Y esto lo digo porque el miércoles tenemos que dedicar parte a la celebración, pero mucha parte al estudio y a la reflexión y al análisis. Porque de ese no análisis, de esa no reflexión, estamos viviendo actualmente una regresión muy importante. También Alberto lo hablaba al principio. Hay algunas circunstancias que ahora estamos viendo que si no somos capaces
de haberla analizado, de haberla estudiado, pues nos dejamos llevar por algunos medios de comunicación, la mayoría, con unos intereses muy concretos, porque actuamos como veletas y no tenemos un pozo donde agarrarnos. Y, por ejemplo, el otro día, en Vallecas, en la Plaza Roja, veíamos cómo había un enfrentamiento entre Unidas Podemos, los compañeros y compañeras que estaban allí, en el frente antifascista, oponiéndose a lo que era una tomadura de pelo por parte de los fascistas en un barrio obrero. Pero estos compañeros antifascistas que estaban allí no estaban provocando. Lo que sí que terminaron provocando fueron lo que buscaban la noticia, que eran lo que habían ido justamente a un barrio obrero, donde no es su espacio, a provocar el conflicto. Y lo malo no es que lo consiguieran, lo malo es que todos los medios de comunicación al final han trasladado que Vox tiene derecho a expresarse. Y parece que los violentos fueron los que estaban allí manifestándose de forma tranquila y utilizando un derecho constitucional contra los que iban justamente a violentarles. Más o menos, ahora está pasando lo mismo que pasó en la Segunda República. Las fuerzas que habían visto que perdían el poder, las fuerzas que están viendo que pierden el poder, están tensionando para volver a recuperarlos. En un momento dado fue a través de un golpe de Estado, donde hubo más de 1 millón de muertos entre la guerra civil y represaliados, pero ahora, de forma diferente, también están intentándolo. Están tensionando para alcanzar y arrebatar ese poder que están viendo que se le escapa. Porque tenemos que recordar que estamos actualmente en el gobierno de España y estamos haciendo cosas en minoría, con tan solo 35 diputados, diputadas de 350, pero estamos haciendo cosas en favor de esa clase trabajadora. Y como en muchos casos sucede, quien mejor percibe el trabajo que estamos haciendo no son nuestra propia clase, no somos nosotros, sino, como pasa en muchas ocasiones, quien más se da cuenta de lo que se está haciendo es el enemigo, los adversarios políticos. Y no pueden permitir que Unidas Podemos y lo que significa sigan utilizando lo que ellos creen que es su juguete, que es el poder, el gobierno de España. Por lo tanto, la reacción que están teniendo es absolutamente violenta, utilizando en muchos casos una herramienta ya clásica, que es atacar al líder. El ataque que está recibiendo Pablo Iglesias, que ha recibido, es muy similar al que recibió en su momento Julio Anguita, cuando comenzó a alcanzar el 12-14% de voto en España. Unos ataques que provienen de la oligarquía, unos ataques que provienen de las fuerzas, que decía, reaccionarias, porque no pueden compartir el poder. Y ese ataque es feroz. Y justamente por lo que os decía anteriormente, porque se comienza a dar tímidos pasos, no nos engañemos, pero en favor del gobierno, el gobierno en favor de la clase trabajadora. Algunos que estéis aquí sois muy jóvenes, otros no sois tan jóvenes o no somos tan jóvenes, pero os recordamos, si no lo recordáis, lo hemos estudiado, que en todas las crisis, quien ha tenido y han terminado pagando el pato siempre ha sido los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, en esta crisis, hoy, no sé lo que ocurra mañana, pero hasta hoy, no toda la crisis está soportándola los trabajadores y las trabajadoras. Digo hasta hoy, porque va a depender también de la capacidad que tengamos nosotros de defender esas políticas que se están haciendo. Y evidentemente, como decía anteriormente, los que siempre han estado gobernando no lo pueden permitir. Sobre todo por lo que pueda venir a partir de ahora, porque hasta el momento no estamos viviendo en toda su intensidad la crisis económica que se puede avecinar. Y sobre todo, las ayudas que van a venir a nivel europeo, y no podría hablar de eso, Sira, que van a venir condicionadas, pero aún así no pueden permitir que las gobiernen algunas personas, algunas compañeras, compañeros que quieran gobernar para la mayoría social. Por lo tanto, esa reacción es feroz.
Pero para ahí estamos nosotros, la gente de Izquierda Unida, para seguir trabajando y seguir apoyando esa unidad popular que es imprescindible. Acababa Alberto con una frase de Dolores Ibárruri, llamando a la unidad de todas las fuerzas de izquierdas contra el fascismo. Y yo no sé si lo que hay ahora es fascismo, pero algunas que están en la presidencia de la Comunidad de Madrid se llama filofascista y se identifica estar en la parte buena de la historia si está con los fascistas. Por lo tanto, si no estamos, como digo, todavía en un gobierno fascista, se está en un gobierno muy cercano a él, filofascista, y nos reaccionamos también en gran parte porque, como decía Juana, la educación que se ha dado a la juventud se acababa antes de hablar de la Primera República, incluso de la Segunda República nunca se hablaba en las clases y nunca se ha hablado y no se habla del franquismo. De ese olvido viene ahora pues que parte de la juventud esté apostando por esas fuerzas radicales, esas fuerzas directamente franquistas. Pero nosotros, como digo, Izquierda Unida tiene el papel importante de seguir trabajando en la unidad popular, de seguir aunando a la clase trabajadora, de seguir apoyando lo que hemos conseguido y lo que debemos de conseguir en el gobierno y en la calle. En el gobierno y en la calle. No debemos que olvidarlo, porque en el gobierno ahora hemos pasado de estar Izquierda Unida hace 4 años prácticamente desaparecida en todos los ámbitos que nos decían que habíamos desaparecido, a tener una asamblea en la que hemos salido fortalecidos, hemos sido fortalecidas, y en la que tenemos 2 ministras comunistas, y ahora se ha incorporado un nuevo compañero como secretario de Estado en el Gobierno de España. La presencia de Izquierda Unida en el espacio de Unidas Podemos es muy importante, pero como digo, tiene que también serlo en el espacio de Unidas Podemos en la calle, con la sociedad, en la movilización, y para eso estoy muy orgulloso porque en Valdepeñas hemos dado un paso importante abriendo esta sede, teniendo ese espacio de encuentro. Un espacio de encuentro que, digo, no solo queda en Valdepeñas, sino que en breve también vamos a inaugurar, tal vez lo tengamos que volver a llamar, inaugurar una nueva sede en Alcázar de San Juan. Porque estamos avanzando, no solo en las instituciones, no solo que el miércoles de la semana pasada, no de esta semana, hayamos recuperado la alcaldía en Esquivias, con Milagros del Barrio como alcaldesa en un pueblo de Toledo, un pueblo importante de Toledo, con un significado además cultural importantísimo, sino que estamos también avanzando en la calle, con todas las limitaciones que tiene el COVID. Pero estamos en las movilizaciones, en las huelgas, hemos estado con Siemens Gamesa, hemos estado hace pocos días aquí con la movilización del convenio vinícola y vamos a estar mañana en Puerto Llano oponiéndonos, y ya os aviso que nos haréis falta, contra el ERTE que se ha planteado en la petroquímica de Puerto Llano, que no tiene nombre. Por lo tanto, es ese trabajo que tenemos que hacer. Ese trabajo que nos toca, con compromiso, con generosidad, con inteligencia y, sobre todo, con la vista puesta en las compañeras y compañeros que trabajaron en la Segunda República para conseguir y para conquistar ese breve espacio de tiempo que decía Alberto, pero que se nos ha quedado a todos en el imaginario como un fin a conquistar. Esa generosidad, esa inteligencia y ese compromiso es ese que tenemos que tener. Y por eso no me queda nada más que daros las gracias a las afiliadas y afiliados de Izquierda Unida, a la militancia abnegada que tenemos, que sois verdaderamente lo que habéis conseguido todo esto. Desde la sede de Valdepeñas hasta que Alberto esté de ministro y que Sira esté en Bruselas tocándole las narices al fascismo europeo, que también avanza de una forma triste, pero con un avance y misericordia. Sois vosotras y vosotros lo que lo habéis conseguido. Y por lo tanto, muchas gracias, compañeras y compañeros, seguid trabajando, y es un verdadero orgullo ser el coordinador de todas vosotras. Bueno, Juan Ramón, pues muchísimas gracias por tus palabras, de verdad. Bueno, nada, si es que lo que has dicho, lo que has comentado es la realidad,
la realidad presente, la realidad que vivimos y tenemos que seguir luchando, que aun estando en el gobierno tenemos que seguir apretando desde abajo hacia arriba para que nos sigan haciendo caso. Bueno, me gustaría darle ahora la palabra a Ismael González, nuestro secretario de organización de Izquierda Unida estatalmente hablando. Es un verdadero orgullo tenerte aquí, Ismael. Muchísimas gracias por haber venido y por favor toma asiento. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un motivo de alegría venir a una inauguración de una sede de Izquierda Unida porque es una demostración palpable del trabajo que se hace en los municipios y en cualquier lugar del Estado español, una demostración palpable del buen trabajo que hace la afiliación de Izquierda Unida. Es verdad que el marco que planteaba el compañero Alberto y que habéis planteado es el de la Segunda República, pero fijaros, para mí la Segunda República, igual que lo que hemos hecho a día de hoy, o lo que es la herencia de lo que fue la Segunda República en nuestras vidas, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos militando? ¿Por qué la gente de Izquierda Unida milita? ¿O por qué muchos camaradas del Partido Comunista han dejado su vida y han militado en lugares como Castilla-La Mancha, que han sufrido la represión enorme del franquismo, cuando antes hablaba de lo que fue el franquismo, y aquí lo sabéis bien? Sabéis bien también por qué hubo una reacción franquista, porque se repartía las tierras del pueblo durante la República y por qué tuvo, por lo tanto, también esa represión contra las mujeres y, como se ha dicho, contra otros muchos sectores de la población. En definitiva, nosotros siempre lo hemos hecho para mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Esa ha sido siempre nuestra pretensión. Nuestra pretensión no ha sido otra, que es la mejora de las condiciones de vida y los derechos de las familias trabajadoras en nuestro país. Y para eso militamos. Para eso estamos en Izquierda Unida. Yo lo recuerdo porque siempre, cuando empecé a militar, yo cuando hablamos de la Segunda República me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo, yo aunque soy nacido en Madrid, mi abuelo fue carabinero en Cantabria, hizo el Frente del Norte. Luchó el Frente del Norte, no era comunista, era de izquierdas, hizo el Frente del Norte y acabó en Barcelona y acabó exiliado en Francia, ¿no? Y yo aprendí mucho de mi abuelo, no tanto porque le perdí siendo joven, pero aprendí sobre todo ese orgullo de país, ese orgullo de esa España republicana, ese orgullo de clase, de saber que este país fue una luz en el mundo entero y que fue un ejemplo de lucha, de cultura, de capacidad política, también de propuesta al conjunto del mundo, ¿no? Por lo tanto, un ejemplo a nivel mundial fue la Segunda República. Pero cuando pienso en ello y cuando pienso por qué luchamos hoy en día, creo que nuestra mejor herencia es lo que hacemos día a día y como lo que se hace en Valdepeñas o en Castilla-La Mancha o en Izquierda Unida, que es seguir mejorando las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Mirad, lo decía ahora el coordinador de Castilla-La Mancha, no solo es que sea un orgullo, sino que también nosotros lo que nos llevamos cada noche o lo que nos llevamos cada día que nos levantamos es el saber que hemos ayudado o que hemos conseguido que unos trabajadores no solo vivan mejor, que no se cierre una fábrica, que te traigan la basura o que te recoja la basura en la puerta de casa, que un concejal de Valdepeñas o de otro lugar sea capaz de mejorar los servicios públicos de su municipio, sea capaz de conseguir más escuelas públicas, más servicios públicos, y eso es lo que nos caracteriza a Izquierda Unida. Por lo tanto, cuando pensamos en la Segunda República, en nuestra historia, hay un hilo conductor, que es el hilo rojo, que nos trae hasta aquí, del que estamos orgullosos, pero es el hilo que mira hacia un horizonte republicano. Nosotros no estamos únicamente para rememorar, que sí, y tenemos que estar orgullosos de lo que somos y de quiénes son las personas que nos han traído hasta aquí y los que nos han dado todos los derechos, es decir, quién ha traído la democracia, porque en definitiva la democracia no la trajo el Borbón, que a veces me confundo entre los ladrones y los Borbones, me equivoco. Pero como decía irónicamente, pero no tan irónicamente, el Bribón no trajo la monarquía, ¿no? Este rollo que se traen fue el rey el que, Juan Carlos I. Todos sabéis quién la trajo la democracia, todo el mundo lo sabéis, fueron los trabajadores y las trabajadoras en las luchas concretas, el Partido Comunista de España en la clandestinidad, las comisiones obreras en la clandestinidad, los compañeros de UGT, las personas represaliadas, las asociaciones de vecinos, esas fueron las personas que trajeron la democracia a nuestro país. Y hoy en día lo que estamos haciendo, y es un momento muy similar, lo decía Juan Ramón, al de la Segunda República, estamos luchando de nuevo por mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Si esta crisis de la pandemia la hubiésemos afrontado con la derecha en el gobierno, ya no digo solo con la derecha, incluso con el PSOE en el gobierno, la gestión no hubiese sido la misma. Y cuidado, la gestión no es excelente, no es la mejor del mundo, ha habido problemas y seguiremos teniendo problemas. Pero sabemos que lo que hemos hecho
desde Izquierda Unida, desde Unidas Podemos, ha sido conseguir y luchar sin parar porque la crisis y porque, en definitiva, las consecuencias de esta crisis la paguemos lo menos posible los trabajadores y las trabajadoras y que esté repartido de forma equitativa los recursos que había. Defender la sanidad pública, defender los recursos públicos, defender que lleguen las vacunas, luchar contra el negacionismo, ser capaces de defender también todo ese sistema nacional de salud en este país ha sido una pelea que hemos dado desde el Gobierno, pero también desde la calle. Y por eso tenemos que mirar hacia el horizonte republicano, porque la monarquía hoy en día no es más que la heredera del franquismo. Y la monarquía hoy en día no representa más que corrupción. Y se ha visto, no hace falta, lo que digo es una obviedad. El rey está huido, aunque le estemos pagando la huida y las vacaciones nosotros y nosotras, pero es la realidad. Y yo creo que este país se merece una república que, al igual que la Segunda República, tiene una característica, que es mejorar las condiciones de vida de las familias trabajadoras. Y que eso se traduce en derechos y en servicios públicos, en capacidad de vivir mejor, en que la sociedad sea más igualitaria, más feminista, que tenga la capacidad de redistribuir los recursos, que tenga la capacidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan acceso a los medios de producción. Eso es lo que es una república y eso es la república que defendemos. Por lo tanto, no es tanto que no solo defender la Segunda República, sino seguir defendiendo como Izquierda Unida, como lo hacemos, desde las asambleas de base hasta nuestro compañero ministro Alberto Garzón, la Tercera República, porque hoy no solo no lo merecemos, sino que es imprescindible que España mañana sea republicana. Gracias. Bueno, Ismael, muchísimas gracias por tu intervención. Sin duda, mañana España será republicana. No hay ninguna duda. Bueno, hoy sorpresivamente nos han dado una feliz sorpresa y es que nos acompaña a esta exposición nuestra compañera Sira Riego, eurodiputada. Rego, perdón. Y bueno, le hemos dado la opción de si quería hablar y bueno, un poco le hemos obligado casi a que comparte unas palabras con nosotros y con nosotras. Así que, Sira, si quieres. Bueno, yo estoy encantada de hablar, pero yo realmente venía como acompañante al acto, no me he podido resistir a la tentación de venir a una sede. Me parece algo maravilloso, que además en medio de una pandemia y con un contexto tan profundamente reaccionario y, como decía Alberto, tan polarizado, en Izquierda Unida sigamos dando ejemplo de lo que es organización en los territorios y por abajo, y abramos sedes. Yo creo que es un motivo maravilloso para festejar y también para festejar la vida y la militancia. No me he podido resistir, por tanto, a acompañar. Y venía, bueno, pues un poco de estas cosas que nos gusta hacer a quienes también nos reivindicamos parte de la militancia de Izquierda Unida, ¿no? Que es a compartir un momento de celebración y de compartir un espacio de la organización política. Y a colación de esto, solamente un apunte, aprovechando que me dais la palabra y la oportunidad, ¿no?, de mirar, porque sabéis que acabamos de cerrar una asamblea federal en la que hemos hecho una profunda reflexión política, que hemos estado unos meses de debate a todos los niveles, en todos los territorios, y finalmente, hace ya un par de fines de semana, hemos aprobado nuestros documentos y la nueva dirección federal. Y uno de los ejes que precisamente han articulado nuestra propuesta política con mirada de futuro es precisamente esto, que además lo ha mencionado Ismael, del horizonte republicano. Y creo que es muy interesante los ejemplos, la exposición que habéis hecho, Juana, Alberto, recordando lo que supuso la Segunda República, porque nosotros, desde Izquierda Unida, desde la izquierda que se reivindica transformadora en este país, tenemos la obligación también de cristalizar un proyecto político de país que hable de una alternativa radicalmente diferente a lo que vienen a imponernos históricamente las élites económicas en este país. Y yo creo que ese proyecto alternativo, constructivo, que también es impugnatorio, es el de la Tercera República, que tiene mucho que ver con los valores que construyeron y que edificaron la Segunda República. De ahí que nosotras desde Izquierda Unida nos reivindiquemos gente de tradición republicana.
al final esto se concretó, ¿no? Yo creo que lo habéis explicado muy bien todos los que habéis intervenido previamente. Esto se concretó en una serie de valores, es decir, lo que fueron las matronas, lo que fueron las profesoras, los maestros, las maestras, lo que hizo el movimiento obrero, es decir, todo eso compone un crisol de ideas que forjaron un proyecto de país que confrontó radicalmente con las élites económicas del momento, ¿no? Y que, como decía Ismael, buscaban mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, de la gente trabajadora, de la clase obrera de aquel momento. Y yo creo que nosotros en este momento tenemos exactamente la misma tarea histórica, con un contexto un poquito diferente, pero si os fijáis, con una reacción extraordinaria, con un fascismo rampante por todas partes, que es brutal el ascenso del fascismo, con un blanqueamiento del fascismo por parte de los poderes mediáticos, que esto hay que señalarlo y hay que decirlo, y con poquitos instrumentos a nuestro alcance realmente. Pero ojo, tenemos algunos que son extraordinariamente valiosos, y yo creo que hay elementos históricos que nos tienen que llevar a pensar que efectivamente son muy útiles, que son la organización, el que estén abiertas sedes, el que tengamos capacidad de hablar con nuestros vecinos y vecinas, que aquello que nos quitan los medios de comunicación lo podamos poner nosotras a través de la militancia, poniendo la palabra y contando que hay alternativas a lo que hay, con propuesta política en las instituciones, tanto en las que somos oposición como en las que somos gobierno, a través de nuestra propuesta municipalista. Qué orgullosos y orgullosas tenemos que estar de que esta organización sea una organización profundamente municipalista que está mejorando la vida de los barrios, de los vecinos y de las vecinas a través de la institución municipal. Por supuesto, a través del gobierno, ¿no? Y de todas las escalas institucionales. Pero vuelvo mucho siempre a la cuestión de la militancia, porque yo creo que tenemos una tarea ahora extraordinaria por delante, extraordinaria. Y la base fundamental para el despliegue de esa tarea extraordinaria, que es hablar con nuestros vecinos y vecinas, que es crear política también en lo cotidiano y en lo pequeño, en lo cercano, en la vivencia cotidiana, pasa por las sedes. Por eso es súper importante lo que hacéis hoy aquí y por eso yo no me he podido resistir a la tentación de venir a acompañaros, aunque fuera de acompañante, aunque he terminado al final en la mesa dando unas palabras. Y acabar, ¿no? Creo que es importante que ya que hemos cerrado el círculo de este proceso asambleario y ya que tenemos en la mesa y en nuestras agendas esto del horizonte republicano, que no renunciemos a desplegar este documento que hemos trabajado en la Asamblea Federal, que no se quede solo como un documento que lo hacemos a veces en esta organización, un documento que ahora está muy bien pero lo metemos en el cajón, ¿no? Sino que es tarea, lógicamente, de la Dirección Federal concretar eso en planes de trabajo que se desplieguen en los territorios y es importante que cada militante lo haga suyo y lo dotemos de contenido, porque cuando nosotros planteamos un horizonte republicano, planteamos el país que soñamos, y el país que soñamos está compuesto por muchos elementos históricos de la Segunda República, porque nos impulsan y nos llevan hacia adelante, pero también está compuesto por una economía diferente, por un modelo económico diferente, por unas relaciones sociales diferentes, por unos servicios públicos que queremos que sean todavía mejores y que vamos a seguir defendiendo y peleando, por unas condiciones de trabajo dignas para el conjunto de nuestra población, por derechos para todos y para todas. Cuando hablamos de horizonte republicano, hablamos de todas esas cosas, ¿no? Y todas esas cosas son las que tienen que componer nuestra narrativa política, nuestra acción política y nuestro programa político hacia adelante y hacia el futuro. Animaros muchísimo a todos y a todas. Me alegro un montón de estar con vosotros, con vosotras, en medio de la pandemia. Estos actos, aunque sean con una cierta distancia y con mascarilla, se agradecen muchísimo. Y bueno, que me parece que las noticias que además ha dado Juan Ramón de sedes que se están abriendo, lo de Esquivias que yo lo vi el otro día por redes, en fin, me parece espectacular y que mucho ánimo a la federación y que estamos encantados siempre de acompañaros. Así que gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, compañera Sira. Bueno, sé perfectamente el momento en el que nos encontramos. Nos encontramos en un momento fatídico, en un momento de pandemia, en un momento muy difícil para muchas familias, en un momento de una crisis económica en ciernes. Sé que es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil que además va a traer mucho recorrido y es un momento que necesita muy fuertemente un tejido asociativo, social, cultural muy importante.
Hoy hemos dado un pequeñito paso, pero es un paso para la sociedad valdepeñera. Queda inaugurada la sede de Izquierda Unida Valdepeñas. Muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis hecho posible que esto podamos haber llegado hasta este punto. Muchas gracias a todos los militantes, a todas las militantes afiliadas, afiliados, simpatizantes. Muchísimas gracias de verdad. Esto no se ha levantado solo, esto no se ha levantado con el trabajo de 2 personas, se ha levantado con el trabajo conjunto de toda la Asamblea. Sin vosotros y sin vosotras, ahora mismo no estaríamos aquí. Muchísimas gracias de verdad. Y ahora ya nos queda lo más difícil: seguir luchando, seguir trabajando y conseguir la Tercera República. Muchas gracias. Muchas gracias también a los compañeros que nos habéis estado acompañando de forma online. Esperamos que la próxima vez que nos podamos volver a juntar haya más hueco para que podáis venir todos. Muchísimas gracias. Un saludo.